aquel que no está concentrado escuchando la palabra, aquel que está pensando en los frijoles, en el arroz, en el PlayStation, aquel que está pensando en el mundial, aquel que está pensando en lo que sea, a ese también se lo puede llevar el diablo, porque no estás escuchando la palabra de Dios, porque no estás poniendo atención. Y aquí puede estar la palabra rema para tu vida, aquí puede estar la palabra de salvación para tu hijo, para tu hermano, para tu primo. Amén. Porque el diablo no descansa. El diablo solo se detiene cuando tú lo detienes. El diablo solo puede hacer lo que tú dejas que él haga. Ay, hermanas, que a mí el diablo me trae. No, el diablo, tú traes al diablo así agarrado de ti. Génesis 41, 53. Bueno, no, vamos al perdón. Ok, en el 41. Aconteció, Génesis 41, 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que el río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían el río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas del feo aspecto devoraban a las 7 vacas hermosas y las gordas. Y despertó Faraón. Que yo creo que la mayoría de nosotros hemos leído eso. Quiero llegar al punto donde dice: pasado 2 años. Pasado 2 años desde qué? Pasado 2 años de que José ya estaba en la cárcel. José, desde que sus hermanos tenía 17 años, sus hermanos lo vendieron, le hicieron creer a su padre que estaba muerto. Pasaron 2 años en el cual por una razón él estaba en la cárcel. Y si quieres saber la razón, vaya, léalo en su casa después. Entonces estaba José en la cárcel ya 2 años. Y me gusta aplicarlo así, sencillo y directamente. ¿Cuántas veces nosotros, cuánto tiempo llevamos en la cárcel? Ay, hermano, pero yo no he ido a la cárcel en años. Yo tampoco, yo nunca he estado en la cárcel. Pero en la cárcel del diablo sí he estado. Porque la Biblia dice que somos presos del diablo cuando no tenemos a él, cuando no lo tenemos a él, cuando no somos liberados por él. Amén. Entonces, muchas veces nosotros llevamos mucho tiempo presos. Y en ese tiempo preso, déjame decirte que es lo único que nosotros debemos de pensar, que es lo único que debemos de hacer. Me viene a la memoria aquella ocasión en la que Pablo también estaba en la cárcel. Y juntamente con el pensamiento de José vamos a ver la diferencia entre estar preso, nomás por estar preso, y estar preso y aún en tu encarcelamiento, tener esperanza en que Dios te va a liberar, tener esperanza y seguir buscando y seguir confiando en que Dios va a seguir cumpliendo el propósito que Dios marcó en tu vida, seguir creyendo que aunque mi hijo parezca que está perdido, aunque mi hijo parezca que está como que entre que sí, como entre que no, pero sí, yo lo creo porque el Señor a mí me lo declaró un día, porque el Señor a mí me lo mostró en sueño, porque yo creo que mi familia es libre en el nombre de Jesucristo. La única esperanza es que nosotros confiemos en Él. Con todo orgullo yo le puedo decir que quizás mi madre falleció con su mentalidad llena de fe y esperanza que un día alguno de sus hijos, si no todos, iban a estar en el camino de Dios. Aleluya. Y me duele y le digo ¿por qué? Porque aún en vida yo no le pude dar ese gozo. De ella algún día verme quizás parado en un púlpito o en la calle predicando. Pero sí se lo conté cuando yo lo hacía, cuando todavía estaba en sus últimos meses, en sus últimos días. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo ya he cambiado, yo ya no soy el mismo. Yo estoy dejándome usar por Dios,
todo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y con luchas y pruebas vamos a salir adelante. Y ella me decía, ¿cómo me alegro? ¿Cómo le doy gracias a Dios por ese milagro, por esa petición que yo creo que toda madre que conoce de Dios tiene? Que es que su hijo no se pierda, que su hijo tenga esperanza, que su hijo tenga vida, que su hijo no ande por los malos caminos por los cuales quizás nosotros anduvimos. Y que ahora que conocemos de Dios no queremos eso para ellos. Porque nosotros lo que hemos andado en el mundo, déjame decirte que quizás muchos jóvenes, quizás muchos niños todavía no saben lo que es estar perdido. Y quizás hay alguna curiosidad lejana de saber qué es lo que está estar perdido. Pero déjame decirle que nosotros no tenemos que dejar que ellos entren en esa curiosidad. No tenemos que dejar que ellos entren en esa imaginación de pensar de que qué pasará si hago esto, qué pasará si hago aquello. No, ahí tenemos nosotros que estar recordando. ¿Sabes qué, mi hijo? Yo anduve en drogas. ¿Sabes qué, mi hijo? Yo anduve en pecado. ¿Sabes qué, mi hijo? Yo anduve en fornicación. ¿Sabes qué, mi hijo? Yo cometí todas estas cosas y no me ayudaron para nada. Pero tenemos que tener eso en mente, tenemos que seguir confiando en que el propósito de Dios con nuestras vidas y con la de nuestros hijos se va a cumplir. Tenemos que seguir creyendo, no importa lo que pase, no importa cómo esté la circunstancia. Quizás estamos presos de la economía, quizás estamos presos aún de la misma circunstancia, quizás estamos olvidados donde nadie se acuerda, no tenemos un familiar, no tenemos alguien que nos levante el ánimo, pero tenemos que levantarnos nosotros mismos, buscando de su presencia, creyéndole a Dios que Él es fuerte, que Él es grande, que Él es poderoso, que solo Él tiene toda la autoridad y que solo Él tiene todo el poder y que solo Él nos puede levantar. Amén, aleluya. Génesis 41, 53. Si va conmigo. Ya voy terminando. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Habían pasado 2 años preso y ahora 7 años. Y quizás antes de que cayera preso había pasado más o menos 1 año. Son 7, 8, 9, casi 10 años. José tenía 17, ahora tiene que como 27 años. Yo quiero que me ponga atención en esto. 27 años y nosotros a veces con 1 año que tenemos, a veces esperando en Dios, a veces quizás 2 años, yo le puedo quizás a veces 3 años, 5, 10 años, pero 27 años. Y José tuvo la fe y la convicción en que Dios un día lo iba a levantar. De que Dios un día le dio un sueño y lo iba a llevar a cabo. De que Dios un día lo levantó y le dio ese sueño y le dijo y le vio las estrellas y vio la luna y vio todo lo que vio y quizás el enemigo lo quiso hacer de menos, lo quiso hacer pequeño, lo quiso hacer quizás que no se iba a cumplir, a hacer parecer, porque ¿qué te imaginarás tú 2 años en la cárcel? ¿Qué te imaginarás que te vengan tus propios hermanos y digan, y aquel sueño entonces donde mis hermanos se van a rodear ante mí, voy de esclavo a una tierra donde no me conocen? Como, vamos a ponerlo así, como que viniera, y yo con ese pensamiento allá en Salvador, que voy a ser allá esclavo de los gringos, allá me van a esclavizar y me van a tener, y todo esto, y qué va a ser de mi vida, y pobrecito de mí, y entonces, pero como nosotros tenemos una mentalidad diferente ahora que estamos en Cristo, nosotros creemos que a donde quiera que nosotros vayamos, el Señor va a cumplir su propósito. Yo creía quizás que en El Salvador el Señor me iba a cumplir el propósito de predicar y de entender y llevar a cabo su palabra, pero no es así. Entonces vine aquí y ahora tomo esa palabra que me dio hace mucho tiempo y lo digo y lo sigo declarando. Quizás el Señor está preparando Roca Fuerte para tener campañas grandes, no lo sé, pero lo que yo sé es que mi sueño sí se va a cumplir. Gloria a Dios. Hace mucho tiempo yo vi en esta iglesia que se sentía una presencia de tal manera en la cual yo miraba mucha gente adorando a Dios, mucha gente desde la entrada hasta el fondo, pero no tenemos que verlo como simplemente, no, que tenemos que llenarnos de gente, no, tenemos que llenarnos de Dios primeramente. Tenemos que buscar su presencia, tenemos que estar listos para cuando venga.
bendición tenemos que estar listos y confiando, no tenemos que tener duda de que se va a cumplir. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros para que eso se lleve a cabo? ¿Qué va a pasar cuando venga la familia nueva? ¿Qué va a pasar cuando venga un hermano? ¿Qué va a pasar cuando venga alguien con minifalda? Cuando venga una persona mal vestida, un borracho, cuando venga una persona con tatuajes, con aretes, con el pelo pintado, con el pelo parado. ¿Qué va a pasar con nuestra mente? ¿Acaso lo vamos a mirar con orgullo, lo vamos a mirar con desprecio, o lo vamos a mirar con el amor con el cual Dios nos miró a nosotros, aún llenos de pecado, llenos de suciedad, y aún así tuvo la misma misericordia? Pero si no estamos llenos, si no estamos preparados, si no estamos confiando en que nuestro propósito en Dios es grande, no lo vamos a poder cumplir. Vamos a seguir esperando, vamos a seguir quizás estando ahí sin hacer nada. Pero el Señor tiene su propósito y es de nosotros que lo cumplamos, que lo llevemos a cabo. Génesis 42, 6, si va conmigo rápidamente, ya voy a terminar. Dice, y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Usted puede decir, pero ¿quién me comprueba que la Biblia es cierto? ¿Quién me comprueba que todo lo que la Biblia dice es verdad? Quizás muchas veces, déjame decirle, hasta yo he tenido esas dudas antes. Yo decía, pero ¿y a quién le consta que todo lo que dice la Biblia es cierto? ¿A quién le consta que todo lo que es? Déjeme decirle y darle un detalle muy grande, que hay personas que se han dedicado 40, 50, hasta 100 años estudiando la Biblia, queriendo, ¿cómo se llama? Tratar de desmentir la palabra de Dios. Tratar científicos grandes yo le voy a decir con todo respeto, han desperdiciado su vida. Porque cuando yo miro los estudios que estas personas han hecho por durante 80 años, no pueden decir que nada de lo que dice la Biblia es cierto, porque hay más pruebas a favor que en contra. No hay razones ninguna en las cuales puedan decir ellos es que esto no es cierto o que esto no es posible. No hay pruebas. No pueden comprobar. Los científicos se inventan que nosotros venimos del mono. No pueden comprobar que venimos del mono. La Biblia lo desmiente totalmente. Y si viniéramos del mono, como dice un predicador muy bueno, decía, si nosotros viniéramos del mono, aprendiéramos del mono. Porque el mono no fuma, el mono no se emborracha, el mono no hace esto, el mono no se maltrata, el mono no hace nada de las cosas malas que nosotros hacemos muchas veces como humanos. Si viniéramos del mono, tuviéramos tan siquiera ese tipo de comportamiento. Pero no, venimos del mono, venimos de Dios. Y como Dios nos hizo con ese libre albedrío, y ahora nosotros podemos llevar a cabo el propósito verdadero, que es ser adoradores, como dice su palabra, pero en espíritu y en verdad. Y podemos venir y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y como José esperó aún hasta tener 27 años, casi más de la mitad de su vida, esperando que se cumpliera, y sin él esperarlo, simplemente llegó y se cumplió y vio a su familia postrada ante él. Déjame decirte que yo lo voy a poner así: puede llegar el día en el que tú veas al mismo diablo postrado ante ti, pidiéndote misericordia. ¿Por qué? Porque lo has derrotado, porque lo tiene bajo tus pies, porque le has declarado que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios de victoria, que no importa la enfermedad, que no importa la circunstancia, que no importa el problema, no importa que se te muera un familiar, no importa que se te mueran dos familiares, no importa que un familiar tenga cáncer, no importa que un familiar tenga sida, no importa lo que pase a tu alrededor, Dios va a cumplir tu propósito en tu vida. Yo tenía, y lo dije una vez cuando predicaba, cuando se muera mi mamá, yo quizás voy a dejar de predicar. Cuando se muera mi mamá, yo quizás voy a dejar de ir a la iglesia, porque me voy a deprimir tanto, voy a sentir tanta depresión, voy a sentir tanta tristeza. Sí siento tristeza, pero no depresión. Sí siento melancolía, pero no por ella, sino por mi vida, porque ahora yo sé que puedo cumplir mi propósito, y aún simplemente ella me está viendo desde el cielo y quizás sonriéndose con Dios y diciéndole: yo sé, Señor, que tú vas a hacer lo mismo que hiciste conmigo, y ponerle ese poquito de fe, esa fe en la cual Él puede cumplir, y ver a sus hijos también un día sirviendo a Dios, ver a su familia quizás